Hola, bienvenidos. El tema que vamos a desarrollar esta tarde es realmente muy interesante. Vamos a hablar de qué es la biodescodificación, cuáles son sus alcances, para qué sirve, cómo es biodescodificar. Cada vez que tratamos el tema de la biodescodificación hay muchísimos interesados, pero cuando desarrollamos nos damos cuenta que no todos saben lo que es el alcance de la biodescodificación. Cada vez son más personas que se acercan a buscar una terapia de acompañamiento en biodescodificación porque los resultados que se ven son muy notorios. Eso de que se retire un síntoma o que haya una remisión espontánea de la enfermedad realmente suena muy atractivo. Y bueno, la biodescodificación es una de las formas de llegar a esos resultados. Pero como no todos están enterados de qué se trata, hoy vamos a hablar un poquito de eso y despejar algunas dudas. Como para que vayan teniendo en cuenta, biodescodificar es aprender a hablar o aprender a interpretar el lenguaje metafórico del cuerpo a través de un síntoma. Así como los médicos se centran en el síntoma cuando va un paciente, nosotros, los biodescodificadores, vamos al origen que dio paso a ese síntoma. Entonces buscamos la causa de ese origen, vamos más a la raíz. Y sabemos que todo conflicto biológico, que es llamado comúnmente enfermedad, para nosotros en realidad es programa biológico de supervivencia, y ya voy a explicar por qué. Sabemos que antes de aparecer en la biología, estuvo primero como un conflicto psicológico. Entonces, para que una persona desarrolle un síntoma o una enfermedad, tiene que haber pasado por una situación de estrés muy elevado, vivido de forma muy dramática, inesperada, sin aparente solución, sin poder expresarse, y vivido en soledad, aunque rodeado de personas personas que tal vez comprenden lo que sintió, lo que vivió, por lo que está pasando, pero el individuo que lo experimenta siente que nadie lo comprende, nadie puede ponerse en su lugar y vivirlo desde el lugar en que lo está sintiendo. Entonces, cuando se dan estas condiciones, cuando estamos por superar los niveles aceptables de estrés, nuestro cerebro toma la mejor decisión, que es, para que no superemos ese 100% de estrés que nos quitaría la vida, codifica en un órgano, el que más se adecue al conflicto que estamos viviendo. Este descubrimiento lo hace el doctor Hammer en los años 80, donde organiza un mapa que va mostrando, según dónde encuentra el conflicto que hace un impacto en forma de diana en el cerebro, y se puede ver con una tomografía sin contraste, y se da cuenta que siempre corresponde la misma zona cerebral al mismo órgano, y que tiene que ver con el mismo conflicto psicológico. Para que se dé este programa biológico de supervivencia o enfermedad, el conflicto se tiene que dar en simultáneo en el cerebro, la psique y el órgano. Es así que pasa de ser un conflicto psicológico a un conflicto biológico. Entonces, ¿qué hacemos los biodescodificadores? Buscar ese momento en una sesión ante nuestro consultante en que haya vivido una situación dramática, inesperada, que sobrepasaba sus niveles de estrés, que no haya tenido una posible solución, que lo haya sentido sin poder expresarse, donde se dan estos requisitos, y vamos juntando hipótesis. La hipótesis tiene que ver con lo que nosotros sabemos que, según el órgano tomado, es el conflicto que puede haber dado origen a este shock biológico. Entonces, podemos, a través de este mapeo, descubrir, tener una idea de por dónde, qué situación ha vivido la persona que le originó esta enfermedad o programa biológico de supervivencia. Tal vez lo voy a explicar mejor con un ejemplo para ver cómo funciona nuestro organismo. Si estoy pasando por una situación que me mantiene mi mente muy estresada, tal vez bajo mis niveles de atención. Por lo tanto, mi supervivencia se ve afectada.
Si estoy tratando de cruzar la calle, pero estoy muy distraída, absorta por mis problemas, tal vez no veo, cuando ya estoy casi a la mitad de la calle, que viene un vehículo a gran velocidad y que el accidente y el peligro de muerte es inminente. En ese momento tal vez alguien pega un grito para avisarme que salga del lugar porque me está por chocar un vehículo. Al mismo tiempo alcanzo a ver con el rabillo del ojo una masa que se acerca a gran velocidad. También puedo escuchar el chirrido de los neumáticos porque está frenando abruptamente. Entonces, mi mente, a través de los sentidos, va captando toda esta información. En una milésima de segundo, esa información se la traspasa al cerebro. Y el cerebro analiza todos estos datos que fueron recabados por la mente y toma la mejor decisión para salvarme de la vida. Entonces, va a mandar la información precisa a los órganos adecuados que tengan que ver con salvarme la vida de ese choque inminente. Por lo tanto, le va a informar a mis nervios motores y a mis músculos para que se retiren. Va a ser el gesto de retirarme de la situación. De esa manera va a salvar mi vida. El cerebro tomó la mejor decisión posible que podía. No le mandó información al sistema digestivo, no le mandó información a las glándulas suprarrenales, no. Mandó la mejor resolución posible para el conflicto que se le estaba presentando. Nervios motores, músculos y retirarme del choque inminente. Entonces, nuestros sentidos y la mente son los que van recabando información de lo que está sucediendo, de lo que estoy viviendo, de lo que me puede estar por pasar. Pero el que toma la decisión es el cerebro. Por lo tanto, participan los tres: la psique, el cerebro y el órgano. Entonces, es el órgano el que manda la información y el que toma la decisión de cuál es el órgano que mejor se adapta al conflicto que estoy viviendo. Asimismo sucede con todos los programas biológicos de supervivencia, decisión que va a tomar el cerebro y que lo va a llevar a afectar un órgano el que considera adecuado y que tenga que ver con la situación que estamos viviendo. Por eso tenemos una hipótesis, según el síntoma que presenta la persona, cuál puede haber sido el conflicto que le dio origen. Ese es el mapa que organizó el Dr. Hammer. Bueno, interesante el tema de cómo funcionamos orgánicamente, de cómo respondemos, de cómo tenemos programas que siempre están velando por nuestra supervivencia. Por eso muchas veces lo manifestamos en forma de síntoma. Eso es lo que estudiamos en biodescodificación. Y estamos pronto a comenzar con una formación que, si estás interesado, si te parece que es algo que te gustaría desarrollar, yo te invito a que te pongas en contacto conmigo para mayor información. Así te voy a pasar el programa, te voy a contar cómo son los días de estudio. Se va a desarrollar 3 sábados al mes. Entonces vamos a estudiar las 5 leyes biológicas que tienen que ver con esto que te acabo de contar, pero también vamos a comprender cómo funciona el inconsciente. Porque el inconsciente también tiene 3 leyes. Y una de las leyes del inconsciente tiene que ver con que el otro no existe. ¿Qué significa esto? El otro no existe porque siempre somos uno mismo y todas nuestras vivencias las vivimos en primera persona. Por lo tanto, al no registrar al otro, todo lo que proyectamos al exterior, todo lo que culpo al otro que me hizo, tiene que ver conmigo. Entonces, cuando yo no puedo manejar la información interna, no la puedo ver, siempre la tengo que lanzar hacia afuera, y en esta proyección muchas veces proyectamos sobre el cuerpo, porque el cuerpo también es el afuera de la mente. Entonces, esas proyecciones me van a traer información que tiene que ver con lo que yo tengo en mi inconsciente, esa sombra, como decía Jung. Entonces, dentro de las proyecciones vamos a encontrar que algunas impactan en el cuerpo en forma de síntoma. Entonces, el otro no existe. Todo lo que le achaco al otro, todo lo que veo afuera, tiene que ver conmigo.
Por eso trabajamos siempre con nosotros mismos. El inconsciente no tiene forma de registrar que haya alguien externo a mí. Esa es una de las leyes del inconsciente. La otra es que el tiempo no existe. ¿Qué significa? Que para el inconsciente, el pasado o el futuro no existen, siempre es el presente. Todo lo vivido en el pasado, cuando yo lo rememoro, cuando lo traigo al presente a través de la mente, el inconsciente interpreta qué está sucediendo ahora. Por eso los biodescodificadores podemos ir al momento en que se origina ese shock biológico, ese programa de supervivencia, y acompañar a nuestro consultante hasta ese momento, haciéndolo vivir como si fuera en presente. De esa forma, el inconsciente, que no entiende lo que es pasado y futuro, cree que esto está sucediendo en este momento. Como cuando miramos una película. Cuando estamos absortos en la película, realmente no nos damos cuenta que lo que vemos no está sucediendo. Nos estamos comprando esa historia y nuestro organismo reacciona de acuerdo a lo que está viendo. Por eso muchas veces tenemos palpitaciones, nos ponemos nerviosos, tenemos sudoración cuando estamos viendo una película de acción, una película de violencia. Nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a lo que está viendo y como no interpreta que existe un otro, cree que lo estoy viviendo yo. Entonces, esa es la segunda ley del inconsciente y hay una tercera, que todo existe. ¿Y esto qué significa? Que el inconsciente interpreta como real lo que realmente está sucediendo, lo que es virtual, lo que es simbólico. Todo lo toma como real. El inconsciente no tiene sentido del humor, no comprende mis chistes. El inconsciente cree que todo lo que le digo es real y va a responder de acuerdo a esa comunicación interna que tenemos con nosotros mismos. Por eso, dentro de la aparición de enfermedades, también juega un papel importante la interpretación que hacemos de lo que acontece a nuestro alrededor. A veces la interpretación errónea de lo que está sucediendo hace que tenga un conflicto a nivel mental y de esta manera lo vaya, según como lo pueda gestionar, si lo vivo de una forma dramática que supere el 100% de nivel de estrés, de forma inesperada, sin aparente solución, como si lo estuviera viviendo en soledad y sin expresarlo, esa interpretación errónea se convierte en una enfermedad. Recordemos que siempre comienza siendo un problema psicológico que luego pasa a ser un problema biológico. En eso trabajamos los biodescodificadores. Ese es nuestro alcance. Muchas veces las personas creen que porque nos dicen el síntoma, a mí me escriben mucho, me llaman mucho y creo que les pasa a todos. Tengo tal cosa, ¿qué significa? Como tenemos este mapa que nos permite hacer hipótesis de que ante un síntoma el conflicto puede ser uno u otro, en algunos casos son más acotados, pero en otros pueden tener muchos raíles. Por ejemplo, la obesidad no responde a un solo programa. El conflicto de la obesidad puede ser un conflicto de abandono interpretado por un niño en su temprana edad, que puede ser real o simbólico, tal vez nunca fue abandonado, pero el niño vio que su madre se iba a hacer una diligencia o a trabajar y se sintió abandonado. Y de la forma en que lo haya interpretado, tiene una respuesta biológica de supervivencia ante ese abandono. Entonces, uno de los conflictos de la obesidad puede ser esa interpretación de abandono, donde tengo que parecer más grande para que mi madre me encuentre. Todos estos conflictos responden a un cerebro arcaico. Lo podemos entender mejor si tomamos como un paralelismo lo que sucede en el reino animal. Ese animal que se perdió en la selva y necesita, por una cuestión de supervivencia, ser encontrado por su mamá, entonces me tengo que hacer más grandote. Para eso tengo que subir de peso o juntar más grasa muscular. Necesito sobresalir del follaje de la selva. Entonces ese es uno de los conflictos, pero también hay otros. Cuando siento que el afuera es muy peligroso y necesito protegerme de lo que está sucediendo afuera, necesito crear capas de grasa que me aíslen del entorno. Así me encuentro en el interior y protegido.
Y ese ya es otro conflicto. Después hay otros más que tienen que ver con ser el sostén de la familia, por lo tanto tengo que ser más fortachón, necesito desarrollar más masa muscular. Y esto se puede dar de esa manera con la retención de líquido. Entonces, no siempre respondemos a un solo conflicto, no siempre la respuesta es una. Por eso es necesario adentrarse en una sesión donde miremos la historia de la persona para llegar a aquel momento en que se interpretó o se vivió una situación que dio origen a ese programa biológico de supervivencia, donde el cerebro toma esto como la mejor resolución al conflicto que se está presentando. El asma es otro que tiene muchos raíles, por lo tanto no hay una respuesta única a cuál es el desencadenante. Pero esto lo quería aclarar porque muchos creen que la biodescodificación se trata de tirarles una frase cuando ustedes nos dicen qué síntoma tiene. Si alguno empieza a padecer algún síntoma en la visión, es muy probable que a otro le conteste qué era lo que no querías ver, que se te produjo este problema. Y sí, puede tener algo de resonancia con eso, pero va muchísimo más allá. Como les explicaba, el cerebro hace una interpretación luego de haber recabado información en su entorno, información que se lo da la mente y se tiene que haber vivido las situaciones, como las expresé, para que haya un programa biológico de supervivencia o enfermedad como comúnmente conocemos a este. Básicamente de eso trata la biodescodificación. Sin ninguna duda es un tema apasionante de estudio. Las 5 leyes biológicas, la medicina germánica, cada vez nos arroja nuevos conocimientos. No la terminamos de estudiar nunca. Por suerte cada vez son más los médicos de medicina tradicional que se comienzan a interiorizar, a interesar por estos temas y entonces van encontrando otro tipo de información y ayudan mucho más a los pacientes a resolver esos conflictos de enfermedades o programas de supervivencia. Los biodescodificadores no reemplazamos a un médico ni a un psicólogo, somos acompañantes, pero nuestro trabajo, nuestra labor realmente es intensa y ayuda muchísimo porque justamente vamos a la raíz del asunto. En la formación que comenzamos próximamente van a poder aprender cómo llevar adelante una sesión de biodescodificación haciendo mucho hincapié en cómo desarrollamos el tema de cómo llegar a ese punto donde se da este conflicto. Obviamente que vamos a estudiar las 5 leyes biológicas, vamos a estudiar el inconsciente y el consciente, vamos a entender cómo es esto de la percepción errónea y la información que va recabando la mente, por qué el cerebro toma la decisión que toma, pero vamos a hacer mucho hincapié en cómo llevar adelante la sesión para poder acompañar a nuestros consultantes a ese momento y encontrar cuál es el momento preciso para poder desatar ese nudo que se dio en ese momento. Y cuando esto sucede, cuando el biodescodificador encuentra la raíz del asunto, la enfermedad se retira. Por eso hablamos de remisión espontánea. Por eso tanta gente se interesa por la biodescodificación y cada vez buscan más este tipo de terapia. No solamente la remisión espontánea, sino que también aminorar los síntomas. Hay que entender que hay enfermedades muy avanzadas que tal vez solamente ven una mejora y hay algunas respuestas que no se pueden dar. No se aplica absolutamente todo. Obviamente que si vengo con una fractura, una biodescodificación no te va a volver ese hueso a su lugar. Por eso decimos que no reemplazamos a la medicina de ninguna manera, pero sí la acompañamos y muchas veces la solución está en encontrar cuál fue ese conflicto psicológico que en simultáneo se dio entre el psique y el órgano. Y ahí retrocedemos el síntoma. Cuando la persona ya descubre cuál es el origen, ya ese síntoma no tiene razón de ser. Por otro lado, también sabemos trabajar con el árbol genealógico transgeneracional. Hay biodescodificadores que no trabajan con esto porque el Dr. Hammer no trabajaba con esto y algunos hacen más foco en la medicina germánica, que como dije podemos estar años estudiándola y no se termina de agotar.
Pero ya muchos se han ido inclinando por incluir el transgeneracional dentro de las formaciones de biodescodificación. Esto es porque muchas de esas enfermedades o muchos síntomas o programas que presentamos tienen que ver con nuestros ancestros. Para eso tenemos que comprender que nuestro inconsciente va tomando toda la información de la evolución y cada uno de nosotros lleva en sí todo este proceso evolutivo que biológicamente fuimos atravesando. Esto es para que cada individuo no tenga que comenzar desde cero con la información, para siempre estar atentos a nuestra supervivencia. Esto es lo que hace nuestra biología. A nuestra biología lo único que le interesa es mantenernos con vida. Por eso va a programar estos mecanismos de supervivencia. Con esta información ya nacemos y está en nuestra memoria celular. Todo lo que han vivido nuestros ancestros también está en nuestra memoria. Esa información se nos traspasa como recurso de supervivencia. Y también para que muchas veces nos aliemos de ese conocimiento, que como siempre digo, para nosotros es sabiduría, y no tener que volver a pasar por la misma experiencia para adquirir ese conocimiento que nos permite sobrevivir. Cuando hago consciente toda esta información que está en el inconsciente, es ahí cuando resuelvo los conflictos y también cuando conecto con los programas de éxito, aunque mis ancestros no hayan sido exitosos. Por más dramática que haya sido la situación que ellos han tenido que vivir, para sobrevivir se tuvieron que aliar de recursos cognitivos. De alguna manera se las tuvieron que ingeniar. Ese conocimiento que tuvieron que adquirir a través de una vivencia dramática, esa información cada uno de nosotros también la tiene. Y ellos lo vivieron en forma de drama, pero para nosotros es sabiduría que nos permite sobrevivir y sobre todo adaptarnos a nuestros tiempos, a las situaciones actuales que nos toca vivir. Pero como los tiempos van cambiando, nosotros necesitamos actualizar esa información. De esa manera vamos a tener que vivir algunas situaciones porque tenemos que traer información nueva a nuestra genealogía. Esa información nueva la vamos a traspasar a las próximas generaciones. Entonces, muchos conflictos son programas transgeneracionales, enfermedades que mostramos, pero que en realidad, cuando las analizamos, tienen que ver que alguien en nuestra genealogía interpretó que ese era el mejor recurso para legarte un programa de supervivencia. Muchas veces tenemos que llevar a nuestro consultante a que comprenda que el programa no le corresponde, que era un programa que le era útil a la abuela, a la bisabuela, pero que hoy a esta persona que está tocando en otro tiempo, que está viviendo otra situación, no le sirve el programa. Y cuando lo hace consciente es cuando éste se retira. No sé si tienen preguntas para realizar que no tengan tanto que ver con el síntoma y la enfermedad para que les esté respondiendo de dónde se origina. La mejor manera de estudiar biodescodificación es no aprenderse de memoria a qué situación le corresponde determinado síntoma, porque si no caemos en el vicio de etiquetar a las personas, de rotularlas, como si todas fueran iguales. Si bien sabemos que muchos conflictos tienen el mismo origen, no todas las personas lo viven con la misma intensidad, de la misma manera. Las personas pasan por situaciones de manera única. Por eso rotularlos, etiquetarlos, decirle, si vos tenés esto es porque viviste esto, sin indagar, sin buscar y cerciorarse de que la hipótesis que tenemos sirve justamente para este consultante, estaríamos cayendo en ser muy simplistas. Y este tema no es tan simple. Si bien llevar adelante una biodescodificación requiere de conocimientos y es una labor que se lleva adelante con responsabilidad, porque hay una persona, un consultante que viene a depositar su confianza y está queriendo solucionar un conflicto. Con la enfermedad no podemos dar falsas expectativas. Por eso tenemos que ser también verídicos en esto de que no todas tienen resolución, pero sí con la biodescodificación, cuando llegamos al momento del conflicto, este se resuelve. Por eso cada vez hay más personas estudiando biodescodificación, por eso cada vez hay más personas buscando consultas, porque realmente hemos encontrado una manera mucho más ecológica
de resolver esos problemas, sin contaminarnos tanto con medicamentos o ingerir drogas que por ahí resuelven una parte y no la otra. Eso no significa de que vamos a dejar la medicación por hacer una biodescodificación. Si se retira la enfermedad o el síntoma, perfecto, pero nunca un biodescodificador te va a decir que te dejes de medicar o que nosotros vamos a reemplazar lo que te haya dicho el médico. Bueno, si tienen preguntas sobre cómo se lleva adelante, si quieren saber cómo vamos a llevar adelante la formación en biodescodificación, me las pueden ir haciendo por acá o después en privado. Yo siempre les dejo mi teléfono para que se puedan contactar vía WhatsApp, también mi mail. Y de esa manera voy resolviendo las consultas que ustedes vayan realizando. Creo que sintéticamente más o menos hablamos de qué se trataba, cómo era la metodología y cuáles son los alcances. Es una muy buena forma de ir resolviendo no solamente los conflictos de síntomas o enfermedades, sino que a través de la biodescodificación también buscamos en qué momento se internalizó una creencia que no te permite superar determinados obstáculos que se te van presentando en la vida. Tu relación con el dinero, la carencia, la interpretación de carencia, cómo te afecta en tu vida, no poder desarrollarte profesionalmente. Todos estos temas que se inician de forma psíquica muchas veces son programantes de otros conflictos o vienen ya siendo un programa de generaciones anteriores. Por eso trabajamos, como les decía, con el árbol transgeneracional. Me pregunta, ¿tuviste casos en que la enfermedad se fue? Sí, no solamente que he tenido consultantes que lo hemos hecho, sino que yo me inicio en la biodescodificación, producto que primero me hago atender con un biodescodificador, porque todos los años desarrollaba un tumor en el pecho. Entonces, o todos los años me iba a operar para que me lo sacaran, o iba a la raíz del conflicto, solucionarlo y que no apareciera más. En solo 2 sesiones mi tumorcito desapareció. El año anterior ya me habían tenido que operar, me lo habían tenido que extirpar con todo lo que hay que pasar luego, los análisis y someterse a una cirugía. Y cuando me biodescodifiqué, no solamente desapareció, sino que también desaparecieron, sin haber hecho foco ahí, otros quistecitos en los ovarios. Entonces, cuando yo vi el resultado de esta metodología, obviamente que me interesé, me puse a estudiarla. Cada vez es más fácil hoy estudiar biodescodificación. En su momento solo podías hacerlo con los grandes exponentes, que es muy costoso estudiar con ellos. Algunos tienen la posibilidad. Yo, en el momento en que pude, tuve que viajar a Córdoba durante 7 meses porque la formación estaba allá, y hoy estoy en condiciones de poder ofrecer la formación y de una manera mucho más accesible, a un precio muchísimo más accesible, con la intención de que las personas que se formen sean y tengan esta capacidad de servicio, o sea, esta intención de sanar al otro, de poder darle esta herramienta que le permita tener una mejor calidad de vida. Por eso es que lo hago muchísimo más accesible. Y eso no significa que no tenga el compromiso que requiere llevar adelante esta formación y el aprendizaje desde el otro lado. Entonces, sí, Alejandra, la respuesta es sí. Muchas personas han sanado, inclusive de esas enfermedades que decimos que son tan graves. Y también yo lo viví en mí misma. Por eso puedo hablar de este tema con esta soltura. Y yo creo que todos los que han pasado y todos los formadores, si no lo hubieran experimentado en carne propia, no se expondrían públicamente a hablar de estos temas si no tuvieran la certeza de que realmente funciona. Si tienen alguna otra pregunta, aprovechen y vamos respondiendo. Y como te decía, no solamente es para un síntoma o una enfermedad, que en su origen comienza la biodescodificación solamente trabajando con esto, sino con nuestros bloqueos
Eso que por ahí no podemos lograr, muchas veces lo encontramos cuando analizamos el transgeneracional, cuando nos fijamos cuáles son los programas desencadenantes de la familia. Recuerden que un programa es una repetición de comportamiento y muchas veces traspasamos información, mandatos, la forma de cómo hay que hacer las cosas, entonces vivimos el mismo programa porque tenemos el mismo sistema de pensamiento. Cuando cambiamos esos sistemas de pensamiento también hay resolución de conflicto. Por ahí me están haciendo preguntas muy puntuales y como les decía recién, va a depender del conflicto que vivió la persona. Entonces, por ahí no me atrevo a darle una respuesta por sí o por no, o porque hay que analizar qué vivió esta persona, cuál es el conflicto, cuándo se desencadena. Entonces hay que ir muchísimo más allá para dar una respuesta de cuál puede ser el desencadenante. Acá Pauli me pregunta cuál es el programa de la falta constante de dinero. Entonces yo tendría que hacerte un montón de preguntas, porque tu falta de dinero no va a ser la misma que presente otra persona que está mirando, por ejemplo, en este momento. Porque a veces no es falta de dinero, sino que el dinero entra, pero que porque tenés un programa de que el dinero es sucio o que algo sucedió en tu clan familiar con respecto al dinero que terminó desuniendo a la familia, o tal vez en un homicidio, o tal vez expulsando a algún miembro de la familia por herencias mal repartidas, porque alguien se llevó lo que no le correspondía, entonces se traspasa una memoria de dolor que inconscientemente opera como tener dinero trae sufrimiento, por lo tanto es mejor no tenerlo. Entonces ganás dinero, pero rápidamente tenés que gastarlo en algo. Surge algo que hace que vos tengas que gastar. Justo cuando estabas por juntar dinero, se rompió el auto y hay que destinar una suma para arreglarlo, los chicos se quedaron sin zapatillas, surgen gastos extraordinarios que hacen que vos confirmes ese programa de no tener dinero. Obviamente que es inconsciente. Cuando encontramos cuál es el mandato familiar, para eso analizamos en el transgeneracional, por eso te digo que lo que marca en uno eso no es lo mismo que en otro. Muchas veces encontramos información de esta índole que le sucedió a algún miembro de la familia. Otros por connotaciones religiosas, porque creen que ser pobre es mucho más meritorio y que te vas a ganar el reino de los cielos. En cambio, para ser rico seguro que le hiciste el mal a alguien, entonces como vos no te vas a permitir que alguien diga que te enriqueciste a costa de hacerle el mal a otra persona, entonces siempre vas a tener un programa de falta de dinero, porque te parece que es más digno ser pobre. Los latinos venimos con una cultura que se va pasando de generación en generación de que ser pobre es mucho más noble que ser rico. Si hay alguien que es rico es porque algo hizo mal, porque le hizo el mal a alguna persona. Condenamos mucho a las personas que por ahí tienen más dinero, los estigmatizamos. Entonces, si esto está muy internalizado, seguramente no querés pasar por esa experiencia. Pero esto trabaja a nivel inconsciente, porque a nivel consciente vos querés tener dinero. Por eso hay que trabajarlo, hay que ahondar en la sesión para ver cuáles son tus creencias conscientes e inconscientes y un poquito de la historia familiar para saber con qué mandato fuiste creciendo, qué historia te fueron contando, qué historia te compraste y por eso reaccionás de manera inconsciente a esta falta de dinero. La falta de dinero muchas veces no es porque uno ingrese, sino que lo que ingresa no me alcanza. Y también encontramos personas que tienen ingresos muy pequeños y sin embargo tienen capacidad de ahorro. Y nos preguntamos, ¿pero cómo hace? Encima come, vive, se da algunos gustitos. Entonces hay que analizar cada caso puntualmente. Espero que te haya podido responder, pero bueno, como les decía recién, no somos todos iguales. No pasamos por las mismas circunstancias, no tuvimos los mismos padres, no nos dijeron las mismas cosas, no fuimos educados de la misma manera, no tuvimos los mismos mandatos de parte de nuestros abuelos. Entonces, escuchamos cosas diferentes y esa información que está a nuestro alrededor, cada uno lo interpreta a su manera.
con el conocimiento que tiene y con el nivel de conciencia también. Por eso muchas veces en la sesión, cuando llegamos al momento en que se interpretó esa información, hacemos un cambio de percepción y ahí es cuando el síntoma se retira. Muchas veces la mala interpretación hace que se dé origen a un síntoma, a una enfermedad, a un síntoma como la carencia de dinero o cualquier otro tipo de programa. Y también esto de heredar programas de nuestro transgeneracional tiene que ver con la información que se va transmitiendo. Entonces, esa información puede llevarme de manera inconsciente a creer que las cosas son de determinada forma, a que la vida se vive de determinada manera y por eso heredamos los mismos conflictos que nuestra familia o las mismas enfermedades. Con esto de que las enfermedades son hereditarias, en realidad lo que es hereditario es el programa, la forma funcional del pensamiento, la creencia, el comportamiento. Y a igual comportamiento, igual respuesta biológica o igual síntoma. Si tienen alguna otra pregunta para realizar, voy a tratar de responderla. No sé qué dudas pueden tener. Les comento que el 5 de septiembre comenzamos el nuevo curso del transgeneracional que dura 4 sábados. Es intensivo. Y si bien son 4 clases, durante la semana vamos haciendo el entrenamiento. Así que trabajamos activamente durante todo el mes. Y allí es donde uno puede, con el contacto de sus compañeros, descubrir cómo se van movilizando los programas, cómo toda la información del árbol transgeneracional, la información del inconsciente familiar empieza a hacerse evidente. Hay un movimiento de memorias que se empieza a evidenciar y que nadie puede negar. Y ahí empezamos a reconocer lo poderoso que es trabajar con el transgeneracional. Y para quienes quieran continuar luego con los módulos de biodescodificación, comenzamos el 10 de octubre. Para quienes ya hayan hecho el transgeneracional, directamente van a iniciar el 10 de octubre y quienes no lo hayan hecho pueden empezar el 5 de septiembre. Son 7 meses intensivos con mucho trabajo, mucho entrenamiento y práctica para saber llevar adelante la sesión como debe ser, para encontrar el momento en que se da este shock biológico o choque biológico, como también se lo llama, este programa biológico de supervivencia comúnmente llamado enfermedad. Si tienen alguna otra pregunta, se las voy respondiendo, o si quieren dejarlo después en el chat, les voy contestando, o se ponen en contacto conmigo. Mi WhatsApp es 261-50810. Para quienes están fuera de Argentina, primero tienen que anteponer 549, que es nuestra característica. Entonces quedaría 549-2615-0810. Mica me pregunta, ¿tengo que formarme para hacerme una biodescodificación? No, si querés venir como consultante, nosotros te atendemos en una sesión. Si querés ser biodescodificadora, sí, vas a tomar todos los conocimientos a través de la formación. Pero si solamente te querés atender porque tenés algún síntoma o un conflicto que resolver, simplemente solicitas un turno para una sesión. Eso es lo que no te quedó claro. Bien, ahora sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por un lado está lo que uno quiere trabajar en una sesión como consultante, y por otro está el que se quiere formar como biodescodificador para luego poder llevar adelante sesiones y ayudar a otras personas a poder llegar al origen de esos conflictos, poder biodescodificar. Por eso les decía, biodescodificar no es solamente yo te menciono el síntoma que tengo y vos decime qué es o cómo lo resuelvo. No somos todos iguales. Hay diccionarios de síntomas gratis en internet, lo pueden encontrar cualquiera. Lo buscan, hay varios, pero eso no te va a resolver el nudo inconsciente que da origen a ese síntoma. Muchas veces sí. Conectamos con la información, me doy cuenta y en el momento en que me doy cuenta desaparece el síntoma. Muchas veces sucede esto, pero en la mayoría de los casos hay conflictos que hay que ir a buscarlo en una sesión para ver
dónde se manifestó, cuál es la causa, el origen. ¿Te interesa el transgeneracional? Fantástico, ponete en contacto conmigo porque vamos, el 5 de septiembre es el primer sábado de septiembre, son los 4 sábados y lo vamos a ver de manera intensiva. Realmente la información y el conocimiento, cómo llevar adelante una sesión del transgeneracional, cómo conectar con los programas de la persona, cómo buscar la información, todo eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir entrenando también. Si tienen alguna otra pregunta, la van desarrollando, así la voy contestando ahora en vivo, y si no, bueno, me la pueden ir haciendo después en el chat o me consultan por privado. Otra forma que tienen de comunicarse conmigo a través de mi correo, que es contacto@ericafriedemann.com. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir terminando con este vivo. Vamos a seguir haciendo otros en los días subsiguientes para ir aclarando otras dudas, otras consultas o abordando algún síntoma para que vayamos conociendo un poquito más de toda la información que nos ofrece la biodescodificación. Nos vemos en la próxima.